Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos un día más estudiando la palabra del Señor junto a mi hermano Jonathan. Hermano Jonathan. Pastor, que el Señor le bendiga. Siempre, como le digo, es un placer poder compartir el aprendizaje, la enseñanza que nos tiene Dios a través de su palabra. Amén. Y el día de hoy, ¿cierto? Continuamos con el estudio del Nuevo Testamento y hoy nos toca ver las epístolas generales. Así es, Pastor. Entramos a esta sección que, como le decía en los estudios anteriores, es extraordinario profundizar en estos escritos que son tan aplicables en este tiempo y sobre todo, bueno, vamos a ver la particularidad de las epístolas generales. Amén, mi hermano Jonathan. Ahí para que nuestros hermanos, ¿cierto?, vayan suscribiéndose en el canal, pongan un like, un me gusta también y puedan ver también los estudios anteriores porque están muy buenos los estudios. Así es, Pastor. Hemos tenido un viaje desde los evangelios y ya hemos llegado a las epístolas generales. Hemos visto cómo la palabra nos habla. Y eso que hemos visto, Pastor, algo muy superficial. Estamos dando un panorama porque cuando uno profundiza, realmente escucha la voz del Señor. Amén, mi hermano Jonathan. Y como primera pregunta tenemos el día de hoy sobre ¿qué son las epístolas generales? Bueno, Pastor, las epístolas están en el Nuevo Testamento dirigidas a un amplio público, Pastor. Fíjese que a diferencia de las cartas de Pablo que acabamos de ver recientemente, estas no fueron escritas para una iglesia en específico, ya, sino que son para creyentes en distintas regiones. Esto las hace muy aplicables, como le decía en este tiempo, Pastor. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas no responden solamente a un contexto puntual, sino que responden a la vida cristiana en general. Amén, mi hermano Jonathan. Y para que nuestros amigos puedan saber, ¿cuáles serían estas cartas o epístolas generales? Estas, Pastor, estarían siendo Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Ya cada una aborda un aspecto distinto de la vida cristiana. Amén. Yo he visto de repente, mi hermano Jonathan, de que algunas personas le llaman epístolas generales, cartas generales, otros le llaman cartas, epístolas universales también. ¿A qué se refiere este término? Cuando hablamos del término generales, Pastor, es, como lo mencionaba, es porque no están dirigidas a una congregación en específico, ¿ya? Son cartas universales, entonces, que están pensadas para creyentes en diferentes lugares y situaciones. Por eso su mensaje sigue siendo tan actual en este tiempo, Pastor. Porque si englobamos un poquito qué es lo que hablan todas en conjunto, hablan de fe, perseverancia, amor, doctrina, santidad y defensa de la verdad. O sea, en un conjunto completo nos hablan de la vida cristiana completa, Pastor. Amén. Y estas epístolas están vigentes para nosotros, la iglesia del día de hoy también. Así es, Pastor. Y qué tremendo es poder leerlas y poder comprender, ¿cierto?, lo que dicen, porque muchas veces las obviamos como si fueran escritos antiguos, pero cuando las leemos, Pastor, nos encontramos con la profundidad que tienen y lo aplicable que son para el día de hoy. Yo siempre insisto que la Biblia pareciera que está siendo escrita en tiempo real todavía. Amén, amén, mi hermano Jonathan. Mira, una pregunta. Cuando nosotros de repente vemos la epístola a los hebreos, como que nos falta un encabezado, ¿quién escribió esa epístola? ¿Qué es lo que dice la teología sobre este tema? Mire, Pastor, sobre el autor todavía sigue siendo algo muy amplio porque no hay certeza todavía de quién es, ¿ya? ¿Quién la escribió? No se sabe con exactitud, pero algunos sugieren que fue Pablo, otros mencionan otros líderes, ¿cierto?, del momento. Pero lo importante de esto no es el ser humano que lo escribió, Pastor, sino que es un libro inspirado por Dios y con un mensaje profundamente poderoso en este tiempo. Amén. Yo una vez leí, ¿cierto?, en un libro de teología que decía de que cada libro de la Biblia tiene una doble autoría, el autor humano, pero finalmente detrás de cada autor humano está el Espíritu Santo guiando, inspirando cada palabra. Así es, Pastor, y es cierto, porque cuando uno, como le decía, cuando la lee, por ejemplo, y lo que nos muestra Hebreo, uno realmente se da cuenta que eso no es un pensamiento meramente humano. Amén. Mi hermano Jonathan, ¿y cuál sería el tema principal de la epístola a los hebreos? En Hebreo principalmente, Pastor, habla de la supremacía de Cristo. Ya la epístola nos muestra que Jesús es superior a todo, y así lo dice la palabra, ¿cierto? Es superior a los profetas, ángeles, a Moisés y en el sistema religioso antiguo incluso. Entonces, nada ni nadie se compara a Cristo en un pensamiento muy general según Hebreos. Amén. Y en la epístola de los hebreos, ¿cierto?, ¿cómo se presenta o qué dice acerca de Jesús? Lo presenta de una manera muy extraordinaria porque lo presenta como el sumo sacerdote.
Amén. ¿Ya? Entonces Jesús es presentado como el único mediador entre Dios y los hombres, o el hombre en este caso. Entonces no se necesita repetir sacrificios como era anteriormente a Cristo, sino que su obra fue tan perfecta, pastor, que es suficiente y para siempre. Amén, ¿cierto? Nosotros en la epístola de los Hebreos vemos la superioridad de Cristo, ¿cierto? Y del Evangelio, por así decirlo, al antiguo pacto. Y yo me acuerdo ahí en Hebreos capítulo 1 dice, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo, ¿cierto?, es superior a las liturgias del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todo eso. Así es, Amén. Hebreos lo muestra de esa manera, pastor. Amén. Mi hermano Jonathan, otra pregunta, ¿cierto?, que tenemos sobre la epístola a los Hebreos es la siguiente. ¿Qué comparación se hace con el antiguo pacto? ¿Hay similitudes, hay cosas que de repente símiles, como llamamos en teología nosotros? Sí, hay algunos símiles y en pocas palabras, por ejemplo, la comparación que hace es que el nuevo pacto es superior. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque el antiguo pacto era temporal y cierto era algo simbólico entre Dios y el pueblo, pero el nuevo pacto en Cristo es definitivo y para siempre. Ya no vivimos por rituales, como les decía, sino de que vivimos por una relación con Dios. Amén. Yo me acuerdo que ahí en la epístola a los Hebreos, ¿cierto?, hace un paralelismo, ¿cierto?, una tipología muy grande con Melquisedec, ¿cierto? Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, y así como Melquisedec era sacerdote levantado por Dios, así también lo es Cristo. Así es verdad. Amén. Es muy importante, mis queridos amigos, que nosotros podamos leer la palabra del Señor y, bueno, meditar en ella, estudiarla y tomar los principios que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. Ahora, hablando de Santiago, o la epístola de Santiago, o San Jacobo, ¿cierto? Así es, así es. ¿Quién escribió esta epístola, mi hermano Jonathan? Bueno, la epístola lleva el nombre de su autor Santiago, ya que Santiago era medio hermano de Jesús, ¿cierto? Y fue un líder firme y práctico en ese momento, ¿ya? Su enfoque no es solo creer, sino que es vivir lo que se cree. Y eso es algo cautivante de Santiago. Amén. A mí me gusta mucho la practicidad que tiene Santiago. Hace un enfoque bastante a no tener una fe muerta, sino una fe viva. Así es, así es. Y ahí vemos cómo justamente los líderes nos motivaban en ese tiempo. Y mire qué importante lo que es usted, porque ya de inmediato vemos lo aplicable al día de hoy. Una fe viva que hay que colocar en práctica. Amén. Hoy en día, ¿cierto? Muchas veces nosotros vemos el concepto de la gracia, pero es como que la gente pensara, no, somos salvos por fe, por la gracia, y como que muchas veces la gente cree que eso es un llamado a la inactividad. En cambio, por ejemplo, Santiago tiene varios pasos prácticos. Dice, la religión pura, sin mácula, es visitar a los huérfanos, las viudas, ayudar a los necesitados, guardar su lengua del mal, refrenar su lengua. Y tiene mucha practicidad, ¿cierto?, para la vida cristiana. Así es, pastor. Y ay, lo que dijo sobre la lengua, pastor. ¿Cuánto cuesta domar? Y ahí lo dice la palabra, así que mis queridos hermanos, vayan a buscar en Santiago qué es lo que dice respecto sobre a cómo poder controlar la lengua. Amén. El tema principal, mi hermano Jonathan, de la epístola de Santiago, ¿cuál vendría a ser? Fíjese que es lo que estábamos hablando. La fe se demuestra con obras. Ya la epístola de Santiago es muy directa, es bastante directa para decir este tema. Una fe que no se refleja en acciones no es una fe real. Entonces la fe verdadera se nota en la forma de vivir, que es lo que estábamos conversando recién, pastor. Amén. Mi hermanito Jonathan, y sobre la lengua, ese aspecto ahí que queda pendiente, que es algo que tenemos que manejar los cristianos. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice que es poderosa, pero ese poder Santiago lo grafica de una manera muy clara. Dice que la lengua puede ser para edificar o también para destruir. Ay. Nos llama a cuidarnos lo que decimos. Entonces lo que hablamos, mis queridos hermanos, refleja lo que hay en el corazón. Amén. Jesús lo dijo muy bien, ¿cierto? De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Así es. Amén. Y sobre la fe, que nuestra fe no tiene que ser una fe muerta, sino una fe con obra. ¿Cómo podemos entender ese principio, mi hermano Jonathan? Fíjese, pastor, que cuando hablamos de una fe sin obras, estamos hablando que es una fe muerta. Así lo habla Santiago. Entonces, es algo como el equivalente a decir, no es suficiente decir yo creo, ¿ya? Sino que la fe se demuestra en decisiones, en actitudes, en acciones, pastor. Así nos muestra Santiago. Amén.
Ahora pasando, por ejemplo, mi hermano Jonathan, en este panorama de las epístolas generales a las epístolas de Pedro. Pedro escribió 2 epístolas, primera, segunda de Pedro. ¿Y cuál sería el enfoque principal que tiene primera de Pedro? Primera de Pedro, pastor, tiene un enfoque que habla sobre el sufrimiento, pero fíjese que lo habla desde el punto de vista de la esperanza, porque Pedro escribe a creyentes que están siendo perseguidos. Ya lo hemos mencionado, algunas cosas que sufrían, ¿cierto? Los creyentes en ese tiempo. Y si no lo han visto los hermanos, les invitamos a que vayan a ver el estudio anterior. Entonces, él habla a aquellos, ¿cierto? Enseñándoles a mantener firme, porque él muestra que el sufrimiento no es derrota, sino que puede ser testimonio. Y muchas veces el sufrimiento soportado por los creyentes fue un gran testimonio para quienes lo estaban observando. Amén. Entonces, tú me dices, Jonathan, de que Pedro escribía a creyentes que estaban siendo perseguidos. Así es. Amén. ¿Por causa de qué estaban siendo perseguidos? ¿Porque eran malos vecinos? ¿O por qué? ¿Cuál era el motivo de esa persecución? Porque estaban creyendo en el nombre de Cristo. Y no solamente eso, sino que también con el poder, ¿cierto?, del Espíritu Santo seguían predicando la palabra y predicando a Cristo, siendo testigos de Él. Entonces, por eso Pedro escribe a todos los creyentes que estaban dispersos, aquellos que se tuvieron que movilizar, ¿cierto?, por la persecución. Entonces eran creyentes que estaban enfrentando rechazo y la presión social, pastor. Pero aún así vivían reflejando en sus propias vidas a Cristo. Amén. Bueno, nosotros en la historia de la iglesia vemos de que en los primeros siglos de la iglesia los cristianos sufrieron muchas persecuciones. Delante estaba leyendo, de hecho, un libro que una de las persecuciones mayores fue la de Nerón, ¿cierto? Y después, por ejemplo, cuando cae Jerusalén en el año 70, se destruye el templo, bueno, y los primeros 300 años fue terrible la persecución, y hoy nosotros debemos dar gracias. Por lo menos en esta parte del mundo podemos predicar el Evangelio de forma libre, ¿cierto? Sin mayores persecuciones, pero también, ¿cierto? Hay hermanos que en otras partes del mundo, ¿cierto? Países donde la política es diferente, países donde hay otras religiones predominantes, están sufriendo persecución. Es cierto, pastor. Nosotros debemos, como dice usted, debemos ser agradecidos de poder tener esta libertad. Imagínense con la libertad que nosotros podemos estar hoy día, con la tranquilidad de poder estar enseñando la palabra, compartiéndola a través de las redes sociales y poder salir a las calles, evangelizar a los vecinos, hablar libremente de Cristo. Pero como dice usted, hay otros lugares que no se puede hacer esto. Esto que estamos haciendo ahora, mis queridos hermanos, es completamente prohibido. Si estuviéramos en un lugar donde el cristianismo está siendo rechazado, y sucede, no es solamente película ni ciencia ficción, sino de que es una realidad, nosotros perfectamente podríamos estar colocando nuestra vida en peligro en estos momentos, pero sin embargo Dios, por lo menos en Chile y en este lado del mundo, nos ha dado la libertad para poder predicar, y oramos por los hermanos que hay misioneros, hay personas que están dando su vida por llegar a aquellos lugares con la palabra del Señor. Amén. Mi hermano Jonathan, y segunda de Pedro también a nosotros nos habla de el peligro de los falsos maestros. ¿Qué más dice Pedro sobre este tema en su segunda epístola? Fíjese que efectivamente advierte sobre los falsos maestros, porque Pedro llama a estar alertas y firmes en la verdad. ¿Por qué? Porque Pedro nos resalta de que no todo lo que suena espiritual viene de Dios. Y ese era un riesgo que se enfrentaba. Cuando nosotros leemos las epístolas nos vamos a dar cuenta que vendría siendo casi un factor común en algunas epístolas. Y no es que el tema sea repetido, sino que realmente la Biblia nos demuestra de que esto es un riesgo inminente en el cual ya en ese entonces lo enfrentaba la iglesia, cuanto más hoy día que la información se masifica en cosas de segundo. Amén. Entonces, una advertencia que está vigente para nosotros en el tiempo de hoy. Así es, pastor. Amén. Y mi hermano Jonathan, en Pedro también, en su segunda epístola, habla sobre cómo crecer espiritualmente, toca algunos aspectos, ¿cierto?, para poder crecer. ¿Cuáles vendrían a ser eso? Fíjese que Pedro habla sobre añadir virtudes, porque la vida cristiana es de crecimiento constante. Y yo creo que de repente muchas veces nosotros en algún momento, cuando no comprendemos cómo son los procesos del Señor, nos equivocamos en pensar que solamente en aceptar al Señor, como lo decía usted, y quedarnos sentados simplemente a la espera de que Dios nos bendiga, simplemente Él venga un día, es suficiente. Y no, y la vida cristiana se trata de ir creciendo día tras día. Entonces,
en ese crecimiento Dios va añadiendo virtud a nuestra vida. Entonces, no nos quedamos igual, sino que vamos avanzando en carácter, vamos aprendiendo día a día a vivir en el Señor y Él formando nuestro carácter sobre todo. Amén. Y yo recuerdo ahí ese texto, ¿cierto?, que aparece en Pedro, que dice: a vuestra fe añadí virtud, conocimiento y todo, porque si estas cosas están en ustedes, no les dejarán estar ociosos. Así es. ¿Cierto? Porque por ahí alguien decía: la madre de todos los vicios, el ocio. Y cuánta verdad hay, pastor. O como algunos decían también, ¿cierto?, de que una mente desocupada es taller del diablo. También es cierto. Dichos que tienen completamente la claridad. Amén. Así que nosotros debemos estar ocupados, mi hermano, siempre ahí estar fortaleciendo nuestra fe en la oración, en la palabra, en congregarnos, evangelizar, sirviendo al Señor, porque si estamos ocupados en eso, vamos a estar siempre creciendo. Así es, hay que estar en los negocios del Padre. Amén. Mi querido hermano Jonathan, ahora pasemos, ¿cierto?, a las epístolas que escribió el apóstol Juan. ¿Cuál es el tema principal de Primera de Juan? Fíjese, pastor, que Primera de Juan, temas centrales que encontramos, él habla de amor, habla de verdad y de seguridad. Entonces, esta primera epístola nos conecta con lo siguiente, que amar y vivir en verdad y tener seguridad en Dios. Entonces, finalmente, una fe real, pastor, produce amor real. Entonces, mi hermano Jonathan, ¿cómo nosotros podríamos, según el apóstol Juan, reconocer a un verdadero creyente? Por su amor, por su obediencia y por su fe, pastor. Porque no es solo lo que dice, sino que es en la forma en cómo vive. Amén. Hay un versículo en Primera de Juan que a mí me gusta mucho y es muy profundo y es muy simple a la vez. Dice la Biblia: el que aborrece a su hermano, ¿cierto?, en Primera de Juan, es mentiroso y es del diablo. Imagínate, es tan sencillo, pero es tan profundo a la vez, porque hoy en día uno lamentablemente ve que hay cristianos, ¿cierto?, que están atados al rencor, a la envidia, al resentimiento, que alguien me hirió hace 20 años atrás y todavía no lo puedo perdonar. Entonces, qué sencillo, pero qué profundo es a la vez. Y que la palabra de Dios nos confronta con eso y nos dice: mira, el que no ama a su hermano no es de Dios, es del maligno, así como Caín, que mató a su hermano, ¿cierto? Así nosotros no debemos ser, sino que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque es una característica en el reino. Así es, pastor. Y sabe que quiero rescatar lo que usted decía, que también lo mencionamos en el estudio anterior. Qué práctica que es la palabra. Y eso es lo que a mí me gusta de esta parte de esta sección, porque uno encuentra completamente cosas prácticas. Como dice usted, una enseñanza tan sencilla, pero a la misma vez tan profunda, y de repente nosotros nos complicamos tanto para explicar algo. Y el Señor fue bastante práctico a través de su Espíritu Santo. Sí, imagínate que de repente hay gente que es lo que le gusta saber de Juan, el Apocalipsis, ¿cierto? Y están preocupados de la bestia, de los sellos, de todo esto, cosa que vamos a ver también en el estudio. El próximo estudio se trata de eso. Así es. Pero de repente la Biblia nos enseña cosas tan simples, tan sencillas y tan profundas, y son tan necesarias para nuestro diario vivir ahora, en el presente. Así es, pastor, porque imagínese que tomemos el ejemplo de lo que hemos hablado, mis queridos hermanos, solamente de hablar de que Santiago nos dice que refrenemos nuestra lengua, que todos quizás hemos cometido el error de decir algo de más, todos quizás hemos recibido algo de más que efectivamente provoca algo, provoca dolor, daño, lo que sea. Imagínense ahora Juan hablándonos de amor. ¿Cómo la palabra nos cuida? Sí, eso es lo que a mí me llama demasiado la atención. Cómo la propia palabra del Señor nos cuida y nos hace cuidarnos de no caer. ¿Para qué? Para vivir justamente en armonía, en amor, hasta su venida. Amén. Mi hermano Jonathan, ahora Segunda de Juan también nos pone una advertencia sobre cómo debemos tratar con los falsos maestros. Es verdad, pastor. Nuevamente, acá hay una advertencia en la palabra sobre los falsos maestros, porque no todo debe ser aceptado sin discernimiento, pastor. Ahí tiene que haber un filtro, ¿cierto?, a través de la palabra. Entonces, amar no significa aceptar todo, ya que estamos hablando del amor. Entonces tenemos que tener en consideración ese riesgo latente al cual la iglesia está constantemente sometida, pero esos filtros simplemente lo vamos a hacer con la palabra del Señor. Amén. Y mi hermano Jonathan, Tercera de Juan también destaca algunos aspectos importantes. Sí, fíjese, pastor, que Tercera de Juan principalmente habla de la hospitalidad, de apoyar a quienes sirven a Dios, también es parte del Evangelio. Eso nos habla, Juan, es cierto, habla sobre la hospitalidad, porque
servir no significa simplemente predicar, pastor, sino que también puede ser apoyar a quienes están haciendo la tarea. Y Juan, bueno, en ese tiempo igual, mis queridos hermanos, hay que entender el contexto, cómo se movilizaba y qué requería o qué refería la hospitalidad en ese entonces. Habían personas que tenían que recorrer tremendas distancias para poder ir a enseñar, ¿cierto? Para poder ir a visitar, y la hospitalidad debía ser parte de eso. Por eso Juan habla en este punto. Amén. Y es un principio para nosotros el día de hoy, por ejemplo, cuando hacen muchas veces en nuestra iglesia eventos, ciertos congresos y todo, y muchas veces vienen hermanos de lejos a querer participar con nosotros, pastores, hermanos. El principio sigue vigente de la hospitalidad. Yo me acuerdo que, volviendo a la epístola de los Hebreos, ¿cierto? Porque la palabra está toda interconectada, dice que algunos sin saber los hospedaron ángeles. Así es, pastor. Entonces nosotros debemos ser cristianos hospitalarios. Es un rasgo que el Señor nos pide que nosotros podamos tener. Y vendría siendo un sello también de los creyentes en este tiempo. Amén. Y uno de los requisitos de los pastores también. Imagínate que dentro de la lista de primera de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra que es necesario que el obispo, ¿cierto?, sea hospedador, hospitalario, ¿cierto? Entonces, es una bendición que los hermanos, ¿cierto?, pastores, líderes, hermanos, vengan a tu casa, ¿cierto?, tú puedas compartir con ellos, orar con ellos, conversar de la palabra del Señor y ser una bendición para ellos y que ellos puedan bendecir tu hogar también. Así es, pastor. Yo creo que muchas veces quizás de repente nos perdemos esta bendición, que es lo que dice usted, pastor, porque la hospitalidad en ese entonces también se reflejaba en eso. El poder recibir a alguien y que quizás en ese momento compartan del Señor es algo completamente extraordinario para un hogar. Amén. Mi hermano Jonathan, y ahora pasamos, ¿cierto?, a la última de las epístolas generales, la epístola de Judas. ¿Cuál es el propósito de la carta epístola de Judas? Fíjese que en Judas nosotros el propósito que vemos es contender por la fe, ya porque la epístola de Judas llama a defender la verdad. A eso está dirigido, ¿cierto? Porque la fe no solo se vive, sino que también se protege, pastor. Amén. Y mi hermano Jonathan, ¿contra quién nos advierte Judas? Bueno, Judas habla directamente contra los falsos maestros. Como le decía, nuevamente, mis queridos hermanos, se dan cuenta cómo la Biblia nos advierte constantemente de este peligro. Entonces, ¿por qué? Porque eran personas que se infiltran entre la comunidad, en una congregación. Hoy día podríamos hablar prácticamente de una iglesia, ¿cierto? Y distorsionan la verdad. Ese es el mayor riesgo. Si el riesgo como tal, más que la persona, es que distorsionan la verdad del Señor. Entonces, no todo lo que parece correcto lo es. Y ahí es donde nosotros debemos tener ese cuidado. Amén. Y bueno, y la palabra del Señor nos enseña también, volviendo a los evangelios, cómo nosotros podemos distinguir a los falsos maestros. Cristo dijo, ¿cierto?, por los frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Y también, por ejemplo, si viene alguien predicando, dijo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿cierto?, predicando otro evangelio, algo que no está escrito en la palabra, no, que un ángel me habló, no, que tengo una visión acá, pero no tiene un fundamento bíblico, ¿cierto? Dice la palabra que eso no viene de Dios. Pastor, bueno, comentando experiencias personales, en una oportunidad he encontrado con personas que añaden palabras a lo que no está escrito. Por eso es la importancia, mis queridos hermanos, de poder estar estudiando, profundizando en la palabra del Señor. Amén. Y si esas cosas pasaban en el siglo I, cuando muchos de los apóstoles estaban con vida, ¿cierto? Imagínate cuánto más ahora en estos tiempos, que quizás por el tema de las redes sociales, la información, las telecomunicaciones, las personas pueden hacer programas, presentar videos y todo, y muchas veces cosas que no tienen un fundamento bíblico. Por eso, mis queridos hermanos, el llamado es a siempre poder estar estudiando la palabra para discernir. Así es, pastor. E incluso más, viendo, y a lo mejor no quiero herir sensibilidades, pero fíjese, pastor, que en una oportunidad pasó algo muy práctico. Viendo por YouTube predicación y cosas, que de repente uno destina un tiempo de quizás de poder escuchar una palabra. Había un pastor, no lo voy a nombrar, por YouTube, que yo había escuchado sus mensajes bastante buenos. Y fíjese que llegó un momento en que de repente en sus mensajes se empezaron a incorporar algunas enseñanzas, que es lo que dice usted, que ya cuando uno ha leído la palabra, uno ya puede discernir y decir, no, esto está fuera de lo que dice el Señor.
Y claro, después con el tiempo se siguió su mensaje saliendo y se fue hacia otro camino. Bueno, yo lo dejé de escuchar, pero ¿cuántas personas lo siguen escuchando? Y si no conocen del Señor, quizás toman por verdad todo lo que sucede. Y ese es un ejemplo de mucho. Hoy día tenemos TikTok, Pastor, Instagram. Por eso hay que tener el filtro de la palabra, mis queridos hermanos. Amén. Mi hermano Jonathan, y según Judas, ¿cierto? ¿Cuál actitud debemos tener nosotros los creyentes frente a todas estas cosas? ¿Cómo debemos tomarlo? Hay que mantenerse firmes. Judas nos llama a ese principio, permanecer en la fe, orar y vivir en el amor de Dios, pastor. La firmeza espiritual es clave en los tiempos difíciles, mis queridos hermanos. Y ese es, yo creo que es un principio, pastor, que hoy día nos está dejando el Señor, pero de manera clara y precisa en este tiempo. Amén. Bien, ya estamos llegando casi al final y ahora vamos a hacer como un pequeño panorama, podríamos decir, una pequeña reflexión sobre algunas de las enseñanzas principales que hemos visto en estas epístolas generales. Mi hermano Jonathan, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza de que la fe sin obra es muerta en estos tiempos? Pastor, hoy día nosotros lo podemos hacer ayudando a quien lo necesita. Podemos hacerlo sirviendo en la iglesia. Podemos hacerlo viviendo lo que creemos y no solo diciéndolo, mis queridos hermanos. O sea, de una manera práctica, no limitarnos en esta área que muchas veces nos cuesta colocar nuestra fe en acción. Amén. Y por ejemplo, sobre el principio de que debemos cuidar nuestra lengua. ¿Cómo lo podemos aplicar eso? Ay, eso es algo con lo que creo que cuesta bastante, pastor, pero mis queridos hermanos, un principio muy claro es pensar antes de hablar. Tomemos unos segundos, y perdonen que me alargue un poquito, pastor, pero tomemos unos segundos y pensemos lo que vamos a decir. Evitemos palabras que dañan. Muchas veces también nosotros perfectamente podemos plantear un punto de vista con las palabras correctas y podríamos hablar un tema muy complejo, pero evitemos palabras que dañan y usando nuestras palabras para edificar. Bendigamos, mis queridos hermanos, entreguemos palabras de consejo. De esa manera, pastor, cuando nos vamos entrenando de esta forma, ya después, como lo decía usted y lo que decía la palabra, después sale de manera natural, ya uno mismo, ya esas palabras ni siquiera están en el consciente como para que puedan salir. Sí, mira, yo estaba justo en mi tiempo devocional, estoy estudiando lo que es el libro de Josué, y hay una parte en el libro de Josué donde Josué va a tomar la tierra de Jericó, ¿cierto? La ciudad de Jericó, y le dice, rodeen la ciudad, pero háganlo en silencio. Y yo meditando en esto, uno de los grandes errores que tuvo el pueblo de Israel cuando estuvo peregrinando en el desierto fue precisamente no saber controlar la lengua. Ellos se quejaban, murmuraron de Moisés, se quejaban de Dios, no les gustaban las cosas, y la murmuración, el chisme, la crítica sin fundamento fueron lo que traía la disciplina de Dios al pueblo, ¿ya? Es cierto, pastor. Entonces Josué, ¿cierto? Pienso que le dijo al pueblo, bueno, den la vuelta, ¿cierto? A la ciudad, pero háganlo en silencio para evitar de que Dios nos discipline, ¿cierto? Y que el plan el propósito de Dios no se estropee por culpa de nuestro pecado. Porque imagínate que muchas veces sucede en congregaciones que la gente por no saber refrenar la lengua ofende a otros, se enoja, murmura, y muchas veces es un campo de batalla en vez de una iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber hablar lo que edifica, ¿cierto? Ser de bendición, ocupar nuestra lengua para bendecir, ¿cierto? Y para poder enseñar la palabra del Señor, para corregir con amor, que eso también es importante, porque uno las verdades las puede decir, pero también tiene que saber decirlas. El tono correcto, las palabras correctas, los minutos oportunos para decir las cosas. Entonces, este tema de la lengua es un tema bastante amplio, ¿cierto? Y que es muy pertinente para el día de hoy, para nosotros los cristianos. Así es, pastor. Y tomemos estos consejos, mis queridos hermanos, que salen en la Biblia, porque muchas veces de repente nos escudamos como, no, yo soy sincero, pero esa sinceridad de repente quizás va disfrazada con algo que daña, y mis queridos hermanos, comprendamos de que todas las personas somos distintas. Y este es algo práctico, pastor, porque me ha costado, a mí, en un tiempo me costó comprender que quizás en la forma en que yo percibo las cosas es muy distinto a como lo percibe otra persona. Entonces, como lo dice la palabra, mejor guiémonos por el amor, refrenémonos y
seamos de bendición entre nosotros mismos. Amén. Mi hermano Jonathan, otro principio que estuvimos viendo, ¿cierto? Que lo tocan bastante las epístolas generales, el tema de los falsos profetas, la falsa enseñanza. ¿Cómo nosotros podemos reconocer eso en el día de hoy? Pastor, lo básico, mis queridos hermanos, y fundamental es poder comparar todo con la Biblia, mis queridos hermanos. Otro principio que también lo nombramos mientras conversábamos es observar el fruto de quien lo enseña, porque la palabra es bastante clara en ese punto, y manteniéndonos firmes en la verdad. Mis queridos hermanos, no nos salgamos de la verdad que es la palabra del Señor, mantengamos esa posición y desde ahí en adelante podamos observar, pero siempre comparando todo con la palabra del Señor, pastor. Amén. Y mi hermano Jonathan, los principios que enseña Juan, ¿cierto? Sobre la vida cristiana, ¿cómo los podemos aplicar para nosotros en el día de hoy? Pastor, fíjese que hoy día nosotros podemos vivir en amor. Y quiero terminar con lo siguiente, pastor, porque una fe genuina se vive, se defiende y se demuestra englobando todos los conceptos. Y escribía una conclusión, pastor, para este punto, en donde llegaba a indicar que las epístolas generales nos enseñan algo que es bastante claro, mis queridos hermanos. La fe no es solo creer, es vivir de manera coherente con lo que creemos. No basta con conocer la verdad, muchas veces nos quedamos simplemente en leer, sino que hay que aplicarla, mis queridos hermanos. No basta con decir que amamos. Muchos podemos decir que amamos a nuestros hermanos, pero hay que demostrarlo también. Amén. No basta con comenzar bien, hay que permanecer firme, mis queridos hermanos, porque una fe genuina, como le decía, se vive, se defiende y se demuestra cada día, pastor. Amén, amén. Entonces el día de hoy, mis queridos hermanos, hemos podido ver lo siguiente, que Cristo, ¿cierto?, es superior al antiguo pacto. Cristo es la plenitud, que el Señor, ¿cierto?, es todo. Esto nos enseña en la epístola de los Hebreos. La epístola de Santiago nos habla sobre tener una fe viva, una fe activa, ¿cierto?, no una fe muerta. Hemos podido ver también que en las epístolas de primera, segunda, tercera de Juan, el llamado es a amar, ¿cierto?, a demostrar el amor de Dios a nuestros hermanos, cuidarnos, ¿cierto?, de los falsos profetas, la falsa enseñanza, tener cuidado, ¿cierto?, con a quien recibimos, ¿cierto?, tener este cuidado, estas precauciones. En las epístolas de Pedro, por ejemplo, estuvimos viendo de que hay que seguir predicando aún a pesar de las persecuciones, como lo hacían los primeros cristianos, y también Pedro hace un llamado a cuidarse de los falsos maestros, y Judas también termina diciéndonos esto, ¿cierto?, que debemos tener este cuidado de guardar nuestra fe, porque hoy en día hay muchos falsos maestros, mucha falsa enseñanza, y todos nosotros debemos filtrarlos por el orden de la palabra para no fracasar como cristianos. Así es, pastor. Amén. Así que, mi querido amigo, ¿cierto?, te animamos, ¿cierto?, a un llamado a poder orar todos los días, leer la palabra, ver estos tipos de estudios bíblicos que van a edificar tu fe. Así es, mis queridos hermanos, así que nosotros les invitamos a que puedan leer la palabra. Antes de leerla, preséntense en oración, díganle: Señor, voy a leer tu palabra, guíame, que tu Espíritu Santo, ¿cierto?, me ministre la vida, y va a comenzar a ver cómo las propias letras que están se vuelven vida y la voz del Señor en nuestras vidas. Amén. Igual me gustaría terminar, mi hermano Jonathan, este estudio del día de hoy con lo siguiente. Quizá hay muchas personas que puedan ver el estudio y puede ser que alguno haya sido decepcionado, ¿ya? Decepcionado por algo, por alguien que vio quizá. Porque a mí como pastor muchas veces me ha pasado conversar con personas, no, que alguien me decepcionó en la iglesia, que vi esta situación, no me gustó y todo. Lo que deben entender las personas es que Dios nunca los va a decepcionar, Jesús nunca les va a fallar. Muchas veces hay hombres, mujeres que pueden fallar, ¿ya? Pero Jesús no es el que falla, es el hombre, la mujer, el que se puede equivocar. Pero también el llamado es el siguiente, de que si tú estás alejado del Señor, te puedas reencontrar con Jesús. Porque el día de mañana no va a valer esa excusa de decir: yo iba un tiempo a la iglesia pero el pastor cayó, o yo iba un tiempo a la iglesia pero alguien me ofendió y me fui de la iglesia. Esas excusas no son válidas. De hecho, estas epístolas nos enseñan, ¿cierto?, de forma práctica lo que puede pasar, ¿cierto?, dentro de la iglesia, que puede haber un mal comentario, que puede haber una fe muerta, que pueden haber falsa enseñanza, falsos maestros, y por lo mismo está escrito esto para advertirnos y no nos tomen desprevenidos, ¿cierto?, y saber cómo reaccionar. Así que si tú estás alejado del Señor, yo te invito a poder volver a los caminos del Señor, reencontrarte con Jesús, volver a enamorarte del Señor.
y volver a su presencia. Buscar Amén. una buena iglesia, una iglesia bíblica, sana, donde te prediquen la verdad de la palabra del Señor, como lo hacemos nosotros acá en Talcahuano. Amén. Así que, mi hermano Jonathan, le pido ahí que nos dirijan una oración, ¿cierto? Por todos aquellos amigos que están viendo este video o lo verán también más adelante. Amén. Amén, pastor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos nos dirigimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido compartir un minuto más, Señor, de tu palabra, de tu mensaje, pero en este tiempo oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la vida de las personas que están viendo este video, esta enseñanza, Señor, que a lo mejor te han conocido y se han alejado, Señor. Algunos que están con la inquietud de acercarse, Señor. Quizás haya personas que están dañadas, Padre amado, por lo que han hecho las personas o dicho. Pero, Padre Celestial, oramos para que puedan ver que eres tú el que está con los brazos abiertos, que tú no juzgas, que tú sigues esperando antes de tu venida, Señor. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo comience a restaurar vidas, a hacer el llamado, porque tú estás pronto a venir, Señor. Y tu amor y tu gracia está para todos aquellos que te quieren conocer, que se quieren reencontrar y que tienen ese deseo de buscarte, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces lo esperamos el próximo lunes, ¿cierto? Para un nuevo estudio bíblico. El próximo lunes vamos a estar estudiando Apocalipsis, pastor. Apocalipsis, ¿cierto? Entonces ahí los invitamos, suscríbase, ponga un like, comparte este video si fue de bendición para su vida. Así que, mi hermano Jonathan, siempre un placer. Pastor, siempre es un placer, así que queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho. Estos estudios están dirigidos con amor, con pasión, para que usted pueda conocer del Señor, y les esperamos el próximo lunes. Amén, bendiciones. Nos vemos, que estén bien, chao, chao. De tu verdad, palabra que ilumina nuestro caminar. Tu voz nos guía.